Comenzaremos creando el proyecto para nuestro siguiente ejercicio. Lo vamos a llamar proyecto 2. WinGW, compilador, seleccionamos. Añadimos la clase. Recuerden que en ejercicios anteriores, videos anteriores, hemos indicado claramente cómo es el paso a paso para la creación de las clases y de los proyectos. Entonces acá vamos a crear la clase, vamos hasta el ejercicio y tenemos la clase estudiante, la clase interfaz, tenemos el curso y tenemos la interfaz de curso. 4 clases que debemos crear. Creamos la clase estudiante, desactivamos el destructor, muy bien, finalizamos. Tenemos la clase estudiante, creamos la respectiva interfaz, interfaz estudiante, interfaz estudiante, finalizamos. Creamos la otra clase, curso, y la siguiente clase, interfaz de curso. Serían las 4 clases que tiene en nuestro proyecto. Vamos a iniciar con la clase estudiante, que es la que tenemos de primero en nuestra lista de responsabilidades, con el nombre y las 3 notas y un método llamado calcular nota final. Estudiante.h, vamos para la declaración de nuestros atributos. Tenemos un atributo llamado nombre y utiliza el tipo de dato string. Sin embargo, como string no es un tipo de dato que existe en el lenguaje C, entonces debemos incluir la librería que lo contiene, que sería numeral include, y vamos a incluir la librería string. Recuerden que cada vez que utilizamos una librería y debemos hacer uso de la línea que nos va a permitir utilizarla. Sería using namespace std. ¿Okay? Recuerden que van de la mano estas dos instrucciones cuando incluimos una librería. Eso nos va a permitir que utilicemos la librería string para declarar el tipo de dato como para utilizar string como tipo de dato y declarar la variable, el atributo nombre. Tenemos 3 atributos más, que serían nota 1, nota 2 y nota 3. Fíjense que para declarar el float no necesitamos añadir librerías porque son tipos de datos que ya vienen dentro del compilador, cosa que sí debemos hacer para para utilizar string, que sería float nota 1, nota 2, nota 3. Los 3 de tipo float. Ya vamos. Nos vamos a hacer los métodos. Aquí voy a desarrollar el set y el get de uno de los atributos y ustedes, por supuesto, seguirán desarrollando el resto. ¿Okay? Detendré el video, ejecutaré y al final mostraré para que no se haga tan extenso el video. Creamos el método set de nombre, de tipo POE. Set nombre. Parámetro de tipo string, n de nombre. Sería string get nombre set y get de uno de los atributos, en este caso nombre, y vamos a proceder entonces a realizar el set y el get del resto. Ok, entonces aquí ya vemos el punto H terminado de la clase estudiante con los métodos set y get de cada uno de los atributos restantes y el método calcular nota final que
según la lista de responsabilidades, es el método que tiene asociado la clase estudiante. Vamos a proceder a hacer lo mismo con el resto de las clases. Sin embargo, vamos a implementar de una vez el punto CPP de estudiante. Cerramos el punto H, vamos a el punto CPP. En el constructor de la clase estudiante, vamos a inicializar cada uno de los atributos que tiene la clase. En este caso sería nombre, nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces sería nombre, como es de tipo string, la vamos a inicializar en vacío. Nota 1, como es un float, 0.0. Nota 2, también es un float, 0.0. Y nota 3, igual. Okay, entonces ya tenemos las variables, los atributos inicializados. Okay. Seguido vamos al punto H y nos encontramos con el método set de nombre. Igual que lo venimos haciendo, entonces voy a desarrollar un método set y un método get, y el resto quedaría, lo haría, mostraría detendría el video y mostraría posteriormente cómo quedaría para no se haga tan extenso el video. Recordando un poquito, el método tipo de datos que retorna el método set es void, nombre de la clase, estudiante, la correspondencia, elegimos el método que deseamos implementar, que es el método set de nombre. Me dice que tiene un valor por parámetro que es de tipo string, n, abro y cierro llave para comenzar a implementar. Entonces el nombre del atributo es nombre y lo que recibe por parámetro va a ser n. De esa manera entonces queda implementado el método set. Vamos con el método get del mismo atributo, sería string, tipo de dato, estudiante, la clase, doble dos puntos, la correspondencia. Okay, aquí, fíjense que no sale el menú, es porque hay un error al escribir el nombre de la clase. Estudiante, doble dos puntos, el método get de nombre, llave que abre, llave que cierra, y retornamos el atributo nombre. Vamos. Okay. Continuamos con el resto de los métodos. Bien, entonces ya hemos implementado el CPP de estudiante con el constructor, donde hemos inicializado todos los atributos. Tenemos los métodos set y get de cada uno de los atributos, tanto de nombre como de nota 1, de nota 2 y de nota 3, y el método calcular nota final. Esto es en base a lo que hemos definido previamente en el punto H de la clase estudiante. Vamos ahora a proceder a implementar la interfaz de estudiante, el punto H. Aquí vamos a colocar los métodos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar de tipo string. Vamos a leer nombre. Aquí también vamos a utilizar la librería string, por supuesto debemos incluirla. Numeral include string. Tenemos que leer la nota 1, tenemos que leer la nota 2 y tenemos que leer la nota 3. Y por supuesto
reporte de estudiante. El reporte de estudiante. Si nos vamos al ejercicio, vamos a ver qué es lo que piden por estudiante. Por estudiante en el reporte debemos mostrar la nota final para poder saber el método, el parámetro que vamos a colocar en la cabecera de este método. Entonces sería nota final, ¿verdad? Entonces sería un float, nota, que le vamos a llamar nota final. Muy bien, entonces ya teniendo el punto H, vamos a proceder a implementar en el punto CPP de estudiante. También es importante que incluyamos en el punto H, debemos incluir, porque vamos a utilizar para implementar los métodos en la interfaz, la librería IOStream. Recuerde que es la que tiene las instrucciones correspondientes para enviar mensajes por pantalla y también capturar por teclado. Entonces debemos incluir la librería IOStream que vamos a utilizar en el punto CPP de la interfaz estudiante. Ok, entonces aquí sí queda implementado el CPP de la interfaz de estudiante, donde tenemos los leer implementados, el leer de nombre, el leer de nota 1, el leer de nota 2, el leer de nota 3 y el reporte de estudiantes, donde se muestra la nota final del mes. Okay. Vamos ahora a implementar la clase curso, ¿verdad? Y comenzamos con el punto H de esta clase. En el ejercicio observamos que la clase curso tiene como atributos directos código del curso y turno del curso. A declarar esos atributos. A colocar, fíjense que cuando en el enunciado lo revisamos, nos dicen que, perdón, que el curso tiene un código. No nos dice qué tipo de dato podemos declararlo, de manera que queda libre para usted. Y el turno dice que puede ser diurno, nocturno y sabatino, pero nos identifican con números la forma de identificar cada uno de ellos. Es decir, que a turno lo podemos declarar entero. Y código también lo podemos declarar entero. Vamos a proceder a declararlo de esa manera. Entonces colocamos de tipo entero, código del turno, vamos a ver cómo lo escribimos, codecur, código del curso y turno del curso. Entonces los dos son de tipo entero. Recuerden que cuando desarrollamos la lógica de los métodos y cuando estábamos haciendo la lista de responsabilidades, dijimos que aparecían una serie de atributos derivados de los métodos que se realizan dentro del método procesar estudiante, y que esos atributos derivados pues se convierten obviamente en atributos de la clase. Ellos son el contador de aprobados, mayor, auxiliar, acumulador y acumulador de notas. Vamos a proceder también a declararlos a ellos. Muy bien, entonces tenemos un contador, como también es entero, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí de nuevo. Contador de aprobados, vamos a llamarlo así, abreviado. Contador de aprobados, mayor. En este caso de mayor, como es el mayor el que tiene la mayor nota y las notas son de tipo float, entonces mayor es de tipo float, porque va a contener es la mayor nota. Va a trabajar con notas, y al trabajar con notas, las notas son de tipo float. Un auxiliar de nombre, y para guardar el nombre, por supuesto, tiene que ser de tipo string. Lo vamos a llamar auxiliar de nombre. Como voy a hacer uso del string, entonces debo incluir la librería string. ¿Qué más?
me indican acá el acumulador de las notas. Y como las notas son float, entonces el acumulador también tiene que ser de tipo float. Acumulador. Bien. Muy bien, entonces serían esos los atributos que tiene nuestra clase curso. Vamos a proceder entonces a realizarle los métodos set y los métodos get. A colocar en la cabecera pues, de estos métodos en el área correspondiente. Ok, entonces aquí pueden observar los métodos set y los métodos get de cada uno de los atributos correspondientes a la clase curso, tanto los atributos directos como los atributos que se van a derivar de las instrucciones que vamos a hacer en el método procesar. Si ustedes pueden observar en la lista de responsabilidades, vemos que está el método procesar estudiante. El método procesar estudiante, por supuesto, pertenece a la clase curso, y cuando implementamos la lógica, cuando desarrollamos la lógica, dijimos que el método procesar estudiante necesitaba el objeto de la clase estudiante. ¿Okay? Entonces, el método procesar tiene como parámetro el objeto de la clase estudiante. Entonces, al implementar el método, ¿verdad? Al colocar la cabecera del método, él va a ser los métodos de procesar siempre van a ser de tipo void, porque ellos van a realizar varias instrucciones. Entonces van a ser de tipo void, no pueden retornar un solo valor, si no se convertirían en una función o un método en este caso. Pero como va a realizar varias instrucciones y todas las vamos a necesitar en un momento dado, entonces el tipo de datos que le vamos a colocar a la cabecera del método procesar es de tipo void. El método se llama procesar estudiante y como parámetro le vamos a colocar el objeto de la clase estudiante. Entonces colocamos el nombre de la clase estudiante y luego le colocamos lo que le vamos a colocar, el nombre porque le vamos a dar al objeto, que serían las 3 primeras letras. Por supuesto, para poder utilizar la clase debemos incluirla. Sería incluir la clase estudiante. .h. ¿Okay? Para poder hacer uso de la clase estudiante. El otro método que vamos a utilizar, el otro método que vamos a colocar acá en el punto H de curso es después del procesar estudiante, es calcular promedio del curso, que es de tipo float. Se llama calcular promedio curso. Y de esta manera entonces tenemos ya el punto H de nuestra clase curso con las librerías correspondientes, la clase estudiante incorporada para poder hacer uso del objeto en el método procesar estudiante y todos los métodos involucrados y atributos. Grabamos y vamos a proceder a implementar entonces la clase curso, el punto CPP. En el constructor pues vamos a colocar cada uno de los atributos, tanto derivados como los directos, vamos a inicializar. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto, vamos a copiarnos acá. Bueno, para no hacer esto podemos hacer lo siguiente. En la clase curso, en el punto CPP, podemos darle control barra espaciadora, ¿verdad? Y seleccionamos de aquí la lista, ¿verdad? Los atributos que tiene la clase. Entonces sería acumulador de notas 0.0 porque es de tipo float. Auxiliar de nombre vacío. Control barra espaciadora para activarlo. Código del curso 0 por ser entero. Contador de aprobado 0 por ser entero. Control barra espaciadora, recuerden para sacar. Mayor 0.0 y el turno del curso, que también lo declaramos
entero. Entonces de esta manera quedaría inicializado cada uno de los atributos de nuestra clase. Primer método que aparece aquí son los métodos set y los métodos get de cada uno de ellos. ¿Okay? Voy a detener el video para implementarlo y ustedes pueden hacerlo. Y luego pues aparecerá la implementación. Ya tenemos entonces implementado los métodos set y get de cada uno de los atributos. Vamos a ver nuestro enunciado y la lista de responsabilidades. Vamos a concentrarnos entonces a implementar nuestro método llamado procesar estudiante, donde la lógica pues la tenemos acá. Método procesar estudiante, y aquí tenemos la lógica. Vámonos hasta allí, colocamos void, nombre de la clase, y seleccionamos el nombre del método, procesar estudiante. Fíjense que me está pidiendo el parámetro de la clase estudiante, el objeto estudiante. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer acá, vamos a escribirlo entre comentarios, vamos a contar los aprobados. Al recordar un poco la lógica que hicimos, dijimos que para contar los aprobados necesitábamos, ¿verdad?, hacer una estructura selectiva donde íbamos a comparar la nota final obtenida por el estudiante y que fuese mayor o igual a 47.5. Si eso es cierto, entonces nuestro contador se incrementa. ¿Okay? Pero para poder hacer uso del método calcular nota final, tenemos que utilizar el objeto. ¿Por qué? Porque resulta que el método calcular nota final es un método que pertenece a la clase estudiante. Por lo tanto, entonces, es que se hace obligatorio el parámetro del objeto estudiante para poder hacer uso de los métodos que tiene, porque estamos en la clase, recuerda que estamos implementando en la clase curso. Entonces sería, si para invocar el método hacemos uso del objeto punto método calcular nota final, si es mayor o igual a 47.5 porque la nota está en escala de 100, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos uso del contador, ¿verdad?, que tenemos tenemos declarado, ¿verdad?, tenemos definido. Y fíjense que acá dijimos que colocamos pues la sentencia clásica del contador. Contador de aprobados es igual a contador de aprobados más 1. Sin embargo, la forma corta de escribir los contadores es esta. Esta forma o esta forma es exactamente lo mismo. ¿Okay? Solo que este es el estándar general y esta es una forma abreviada de incrementar los contadores. Ok, entonces si la nota final es mayor o igual a esto, entonces el contador de aprobados es esto que aparece aquí. Muy bien, seguimos. Me dicen también que debemos buscar el nombre del mejor estudiante dentro del mismo método. Entonces colocamos otro comentario, buscar mejor estudiante. Buscamos el mejor estudiante. También tenemos que utilizar una estructura selectiva y comparamos, por supuesto, con la nota final, porque es lo que me va a permitir saber si es buen estudiante. Entonces sería el objeto estudiante punto, el método calcular nota final, ¿verdad? Si la nota, ¿verdad?, es mayor que la variable mayor que hemos declarado, el atributo mayor, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si vemos acá, tenemos dos instrucciones y por supuesto están entre llaves. Si usted no coloca las llaves, solamente si se cumple esta condición, solamente se realizará esta y no esta. Por lo tanto, es obligatorio que si, dada la condición y la condición es verdadera y usted tiene una serie de instrucciones que ejecutarse, más de una, debe colocarlas entre llaves la secuencia de instrucción. Entonces, en este caso, abrimos llave, cerramos llave y colocamos lo que queremos que se ejecute. Queremos cambiar
o actualizar el valor de mayor. Si la nota final es mayor que el valor que tengo aquí, entonces actualizamos mayor y colocamos que va a tener el valor que tiene en memoria en este momento. Y como nos piden guardar el nombre del estudiante, entonces utilizamos la variable auxiliar nombre para guardar el nombre. ¿Y dónde tenemos el nombre? El nombre es un atributo de la clase estudiante. Entonces hacemos uso del objeto y a través del método get, que es el que nos permite obtener el valor del atributo, entonces invocamos el nombre, el método getNombre. Entonces de esta manera, cuando la nota sea mayor que mayor, entonces se actualiza el valor de mayor en memoria y en la variable auxiliar nombre se guarda el nombre de ese estudiante que estamos procesando en ese momento. Muy bien, vamos de nuevo al ejercicio, ¿verdad? Y vemos que nos falta, entonces sería acumular las notas finales. Todo lo estamos haciendo dentro del método procesar estudiante. Acumular notas. Invocamos el atributo acumulador de notas, ¿verdad? Que son atributos propios de la clase, es igual a, entonces fíjese, la forma normal de escribir los acumuladores es acumulador de notas es igual a acumulador de notas más lo que vamos a acumular. Y la forma corta de trabajarla sería acumulador más igual y lo que queremos acumular. ¿Qué queremos acumular? Queremos acumular de la clase estudiante el método calcular nota, que es el que me va a permitir determinar cuál va a ser la nota final. Y por supuesto acumular. Entonces, la forma larga de escribir los acumuladores es esta: acumnota es igual a acumnota más lo que queremos acumular, en este caso la nota final, ¿verdad? Que es un método de la clase estudiante, y la forma corta es de esta manera: acumnotas más igual lo que queremos acumular. Muy bien, entonces de esta manera ya tenemos implementado nuestro método procesar estudiante. Ahora vamos con el siguiente método. El siguiente método, que es calcular el promedio, ¿verdad? Vamos a revisar de todas maneras. Vemos acá, calcular el promedio, ¿verdad? Calcular el promedio del curso. Acá. Entonces es de tipo float. El método se llama clase curso. Y el método es calcular promedio del curso. Retornar, y necesitamos el acumulador de notas que se está acumulando en el método procesar entre, y nos vamos al enunciado y tenemos que dividir entre el número de personas procesadas. Se van a procesar ¿cuántos estudiantes? 3 estudiantes. Entonces el promedio sería entre 3, tal como lo indicamos, ¿verdad? Cuando realizamos nuestra lógica de el método calcular promedio del curso. Muy bien, grabamos. Ok, punto y coma. Y grabamos todo. Ok, muy bien. Aquí observen que está saliendo, pues nos está indicando que hay algo que no está bien. Si observamos clic aquí, vemos que hay algún error, algo que no está bien. Si hacemos clic acá, dice que hay una sintaxis de error, ¿verdad? Hay un error en esta instrucción que hemos escrito. Si le revisamos, pues lo único que tenemos acá es que hay un espacio en blanco entre el mayor y el igual. Debemos quitar ese espacio para que entonces el compilador no detecte error. La forma correcta de escribir es que los operadores estén juntos. ¿Okay? De esta manera, entonces grabamos y ya tendríamos, ¿verdad?, nuestra implementación de la clase curso, el punto CPP de la clase curso, donde tenemos el método procesar con las 3 instrucciones correspondientes y el método calcular promedio. Vamos entonces ahora a realizar lo que fíjense que nosotros vamos a realizar el principal punto CPP.
Sin embargo, antes de realizar el principal, ¿verdad? Antes de añadirlo al proyecto e implementarlo, fíjense que nos está faltando la implementación de la interfaz de curso. Vamos a desarrollar primero esto. El punto H de curso, cuando vamos al enunciado, el punto H, la interfaz de curso, vamos a leer el código, el turno y el reporte. Es lo que debe aparecer en esta interfaz. Entonces, vamos acá y vamos a leer, como son enteros, sería leer el código del curso, vamos a llamarlo así, leer código del curso, y vamos a leer el turno del curso. Aparte de eso, vamos a mostrar un reporte por curso. Y en el reporte de curso nos vamos al enunciado y vamos a mostrar el número de estudiantes aprobados, vamos a irlo haciendo de nuevo, el número de estudiantes aprobados, y por supuesto eso es un entero, que eso nos lo va a dar el contador que ya tenemos allí. Vamos a mostrar el nombre del estudiante con la mayor nota, que es de tipo string, el nombre del estudiante con la mayor nota, el nombre del estudiante, vamos a colocarlo. ¿Qué otro vamos a colocar? Según el enunciado, la nota promedio del curso, que es flow, nota promedio. Entonces sería nuestra cabecera del método. Como estamos utilizando la variable string, la incluimos. La variable no, el tipo de dato string. Entonces incluimos la librería que lo contiene. Using ok, entonces sería el número de estudiantes aprobados, vamos a dejarlo como número de estudiantes, el nombre del estudiante y la nota promedio. Sería entonces el punto H de la interfaz curso, que aquí vamos a proceder a implementar. Acá cuando desarrollamos el reporte del curso, fíjense que aquí no me di cuenta que tenemos las variables, dos variables con el mismo nombre para hacer referencias a datos diferentes, ¿verdad? Entonces sería el número de estudiantes, aquí vamos a colocarle la A que teníamos inicialmente de aprobado, y aquí tendríamos el nombre del estudiante. ¿Okay? Entonces quedaría número de estudiantes aprobados de tipo entero y el nombre del estudiante de tipo string. Eso es a la hora de cuando vamos a grabar aquí, llegar a la interfaz del curso. Entonces acá nos estaría faltando la A de aprobado, número de estudiantes aprobados. Entonces aquí ya tendríamos implementado lo que es la interfaz de curso con la lectura del código del curso, el turno del curso y lo que vamos a mostrar por el reporte, ¿verdad? El número de estudiantes aprobados, el número de estudiantes con la mayor nota, que sería el nombre del estudiante, y la nota promedio del curso. Aquí hay un error, ok, aquí la T mayúscula, ¿verdad? Porque es el nombre que tiene para. Grabamos y ahora sí vamos a realizar vamos a añadir al proyecto y vamos a implementar el principal. Añadimos al proyecto nuestro principal. .cpp. Entonces aquí comenzamos y añadimos los puntos H de cada clase. Empezamos con estudiante. Vamos a hacerlo con la doble comilla. Estudiante.h curso.h
interfaz de estudiante .h, interfaz de curso.h. Ok, ya tenemos nuestras clases incluidas. Desarrollamos la función main. Desarrollamos la función main. Ok, entonces una vez que hemos, antes de comenzar a implementar, es bueno grabar, ¿verdad? Y compilar para ver si hay algún inconveniente o algunos errores en las clases que ya hemos implementado. Es bueno hacer eso. Vamos a compilar. De esa manera, fíjense, se nos está mostrando una serie de errores, ¿verdad? Dice en la interfaz curso, el cout y el está dando en la interfaz de curso. ¿Okay? Está dando el error CI y cout. Okay. Vamos a interfaz de curso. Fíjense que ¿cuál es el error que está dando en esta oportunidad? Fíjense que cout y CI son comandos que se utilizan siempre y cuando utilicemos la clase IOString, pero la clase IOString no la hemos incluido en el punto H. Entonces, por supuesto, si no la hemos incluido, entonces, por supuesto, no la vamos a poder usar aquí. El compilador me está diciendo que hace falta algo. Entonces, en el punto H de la interfaz curso, entonces vamos a incluir la librería de string. Grabamos y compilamos de nuevo. Muy bien. No hay errores. Fíjense que el proyecto fue completado, ¿verdad? Fue construido. No tenemos ninguna visualización de errores aquí, ¿verdad? Que por lo general sale en rojo. De tal manera que entonces procedemos a implementar nuestro principal. Lo primero que vamos a hacer es la declaración de los objetos, la creación de nuestros objetos, utilizando por supuesto las clases respectivas. Vamos con la creación. Los objetos son de la clase curso, de la clase estudiante, de la interfaz curso y de la interfaz estudiante. Muy bien. Invalidar la declaración. Ok, porque aquí es interfaz curso. Muy bien, entonces tenemos curso, el objeto es cur, estudiante es, interfaz de curso en cur y interfaz de estudiante ines. Muy bien. Una vez que está declarado, vamos entonces a declarar las variables que vamos a leer por teclado. Vamos a leer, ¿verdad? Hay varios leer. Tenemos el leer estudiante, ¿verdad? Y tenemos el leer por curso. Recordemos que aquí entra lo que es nuevo en también es nuevo en este ejercicio, que es el uso de la iteración. O sea, saber dónde vamos a colocar la estructura iterativa. Ok, entonces vamos a declarar las variables que vamos a leer. Vamos a leer por curso, vamos a leer el código del curso y el turno del curso.
que los declaramos de tipo entero, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Código y turno del curso de tipo entero. Pero también por estudiante tenemos el nombre del estudiante, y tenemos, vamos a pedir, bueno, vámonos de nuevo al enunciado. Vemos que tenemos por estudiante, vamos a buscar la lista, vamos a pedir el nombre y las 3 notas. Y por curso, código y turno. ¿Okay? Nos estaría faltando el nombre y las 3 notas del estudiante. Ya tenemos el nombre, ahora las notas serían nota 1, nota 2 y nota 3. Muy bien, sin embargo recordemos que por estudiante, ¿verdad? Es donde está la iteración, tenemos que procesar 3 estudiantes. ¿Okay? Tenemos que procesar 3 estudiantes, pero solamente es un curso. Entonces, vamos a escribir la estructura iterativa y vamos a determinar qué es lo que vamos a colocar antes de la estructura y dentro de la estructura y fuera de la estructura. ¿Okay? Bien, la estructura que vamos a utilizar, como conocemos la cantidad de datos a procesar, es la estructura llamada for. La cantidad de datos a procesar es 3, de hecho tuvimos que colocarlos en la frecuencia cuando establecimos la lógica de los métodos. Son 3 estudiantes que vamos a procesar de un solo curso. Entonces, vamos a escribir la estructura for y vamos a colocar las 3 partes. Primero nos enseñaron de que debemos declarar la variable control, que la vamos a llamar i, y aparte de eso le vamos a asignar un valor inicial, le vamos a inicializar en 0. ¿Okay? Punto y coma. Indicamos a la variable control el tope es 3. Entonces ella se va a repetir siempre que i sea menor que el tope. En este caso sería 3 porque son 3 estudiantes que vamos a procesar. Punto y coma. Y debemos incrementarla, ¿verdad? Sería i más, ¿verdad? Que es un contador que ya aprendimos la manera corta de trabajar los contadores, ¿verdad? Que sería i más o i es igual a i más 1. Abrimos llave y cerramos llave y todo lo que escribamos acá va a formar parte del ciclo o de la iteración y que se va a mantener allí ejecutándose 3 veces. Y lo que escribamos fuera de esta llave, después de esta llave o fuera del ciclo, se va a ejecutar una sola vez. Muy bien, entonces recordemos que vamos a ejecutar una sola vez o antes del ciclo. Frecuencia única. Tenemos que pedir los datos de el curso. Y como el curso es solo una vez, entonces debe ejecutarse antes del ciclo y con frecuencia única. Entonces les voy a colocar aquí, vamos a colocar leer por teclado los datos del curso. ¿Cómo leemos los datos? Utilizando la interfaz, ¿verdad? Tenemos leer turno y leer curso y guardamos en las variables correspondientes. Tengo una variable declarada llamada cc, ¿verdad? Para código del curso. Le vamos a asignar lo que el objeto de la interfaz de curso va a obtener a través del método leer código del curso. ¿Okay? Entonces se lee el código del curso y se guarda en esta variable. Lo mismo vamos a hacer con el turno del curso. Igual, la interfaz de curso, punto, y leemos, invocamos el método leer turno del curso. Y se almacena, por supuesto, en la variable turno del curso. Después que los leamos, tenemos que actualizar el valor. Del estado, o actualizar el estado, como lo quieran llamar, el estado o el valor del atributo, de los atributos del objeto curso, pero que en este caso se llama curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método set, que sería set. En este caso utilizamos, ¿verdad?, la barra espaciadora y ubicamos el método set de la clase
de la clase. ¿Qué clase estamos utilizando? Estamos trabajando con la clase curso, ¿verdad? Entonces invocamos el objeto primero, punto, set, y vamos a actualizar el código de curso. Y por parámetro pasamos lo que sea leído por teclado. ¿Okay? Lo mismo hacemos con el set de el objeto punto set turno del curso, y pasamos como parámetro turno de curso. Entonces ya hemos leído por teclado los datos del curso y hemos actualizado el estado de los atributos del objeto curso. Muy bien. Entonces, como esto se va a realizar una sola vez, por supuesto, tiene que estar fuera del ciclo, fuera de la estructura iterativa y antes, por supuesto, porque para poder procesar los estudiantes tenemos que saber de qué curso son. Vamos a hacer lo mismo dentro del ciclo, pero con los estudiantes. A los estudiantes hay que solicitarles igual el nombre y la nota, ¿verdad? Pero ellos se van a mantener dentro del ciclo, por lo tanto no puedo colocarlos fuera del ciclo, porque si lo hago fuera del ciclo solamente lo va a pedir para un estudiante. Si lo quiero que lo solicite para los 3 estudiantes, como es el deber ser, entonces deben estar dentro de la estructura iterativa. Entonces procedemos aquí a colocar un comentario. Esto no es necesario, pero yo se los estoy colocando para que pueda tener documentado su ejercicio. Leer por teclado los datos, pero en este caso sería de los estudiantes. Para leer los datos de los estudiantes vamos a utilizar las variables que ya hemos declarado, ¿verdad? Vamos a pedir el nombre, lo vamos a guardar en una variable llamada n, pero en este caso vamos a utilizar el objeto de la interfaz estudiante, ¿verdad? Que es la que tiene los leer respectivos. Leemos el nombre, igual hacemos con la nota 1, interfaz de estudiante, punto, leer la nota 1, lo mismo hacemos con la nota 2, esto que estamos escribiendo, recuerden que es lo que sale, es cuando colocamos por teclado, que se invoca el método leer y solicita los datos por teclado al usuario. Entonces aquí estaríamos solicitando las 3 notas. Luego lo que vamos a hacer es actualizar a través del método get o el método set la actualización del estado de los atributos. Entonces, invocamos el método, en este caso el método sería de la clase estudiante, sería estudiante punto, y invocamos el método set nombre y pasamos como parámetro n, que es lo que acabamos de leer. Acá, cuando leímos el nombre se guardó en n. Y lo mismo hacemos con el método set de nota 1, de nota 2, y nota 3. Y el objeto que vamos a utilizar aquí, estudiante. Muy bien, entonces leímos los datos del estudiante, leímos el nombre, leímos la nota. Ahora vamos se actualiza. Entonces ahora procedemos a saber cuáles son los métodos que vamos a invocar acá. Si recordamos la lista de la lógica de los métodos, vimos que tenemos que mandar a imprimir, ¿verdad? O sea, tenemos que mandar a ejecutar el método calcular nota final, porque dice que se va a ejecutar 3 veces. Para que se ejecute 3 veces nos dicen también que debemos mostrar por pantalla la nota final. Entonces, lo que tenemos que hacer es solicitar el nombre, leer las notas, actualizar y que por supuesto mandar un reporte donde se muestre el promedio del estudiante.
la nota final del estudiante, perdón. Entonces tenemos que invocar a través de la, de la interfaz de estudiante el objeto de esa clase, punto, invocamos el reporte de estudiante. Vamos a pasar como parámetro a ese método, ¿verdad? Ese método de esa interfaz, el método que permite el cálculo de la nota final. Y el cálculo de la nota final está en el método calcular nota final de la clase estudiante. Entonces sería estudiante.calcular nota final. Entonces fíjense, dentro de este método estamos invocando otro método de otra clase que va a convertirse en el parámetro que va a recibir el método de reporte estudiante para poder mostrar la nota final del estudiante. ¿Ok? Grabamos y compilamos para saber cómo va nuestro ejercicio. ¿Vean? Hasta ahora no hay ningún problema de sintaxis. Muy bien, entonces tenemos acá ya implementado lo que es la estructura iterativa. Sin embargo, después del reporte siempre es importante y obligatorio, ¿verdad? Siempre después que se lea los datos, ¿verdad? Y se actualice el estado del objeto, es importante, sea antes o después del reporte, invocar el método procesar. Recuerden que el método procesar es el que me va a dar toda la información correspondiente para poder hacer el reporte del curso. Si no no colocamos el método procesar en nuestro principal, ¿verdad? No vamos a obtener los resultados correspondientes. Pero ¿dónde vamos a colocar el método procesar? Antes, dentro de la iteración o fuera de la iteración. La lógica nos indica, ¿verdad? Y para eso lo colocamos aquí en la lógica de los métodos, que es un método que tiene que ejecutarse 3 veces, su frecuencia es 3, por lo tanto debe estar dentro de la estructura iterativa. Eso quiere decir que, como les acabo de decir, puede ser antes del reporte o después del reporte. ¿Okay? Yo lo voy a colocar en el reporte. El método procesar estudiante es un método de la clase curso. Y lo invocamos, procesar estudiante. Y tiene como parámetro el objeto estudiante. ¿Okay? Una vez que se han actualizado los datos, fíjense, una vez que se han actualizado los datos del objeto, entonces el método procesar estudiante necesitará el objeto estudiante. Muy bien, si seguimos viendo la lista, vemos que está el método calcular promedio, que tiene frecuencia única, y el promedio se calcula inmediatamente después que se acumulan las notas. Y acumular las notas están en procesar estudiante. Por lo tanto, el método calcular promedio del curso estaría fuera de la iteración, fuera de la llave de la iteración. Entonces aquí donde invocamos el objeto de la clase interfaz curso, el método reporte. Fíjense, aquí vamos a solicitar el número de estudiantes aprobados, el nombre del estudiante y la nota promedio. Entonces, el número de estudiantes aprobados está en el contador de aprobados, y el contador de aprobados es un atributo que está en la clase curso. Entonces lo llamamos a través del método get. Sería contador de aprobados. El otro parámetro que nos están solicitando es el nombre del estudiante, ¿verdad? Eso también está en curso y lo vamos a llamar a través del método get, porque ese nombre lo hemos guardado en el atributo auxiliar de nombre. El otro dato que nos están solicitando en este reporte es el cálculo del promedio. Entonces aquí, como es un método, calcular no necesita los get. Solamente llevan get los atributos, ¿verdad? Que es el método que me va a permitir obtener el valor de ellos. ¿Okay? En caso de calcular es un promedio, un método normal. Ok. Entonces ya tenemos, ¿verdad? El contador de aprobado, el auxiliar de nombre que tiene el nombre del mejor estudiante y el calcular promedio. Nos estaría faltando, entonces sería la corrida de este ejercicio.